Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Bienvenidos a esta casa de oración. Los martes en esta hora estamos estudiando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos y hemos llegado al capítulo 8 y como bien leyó ahorita nuestro hermano Pedro, hoy vamos a estar estudiando del versículo 11 al versículo 13, 3 versículos, nada más. Para seguir un poco el hilito y recordar un poco lo que hemos visto, les posiciono dónde está ahora Jesús. Acuérdense, los que han estado viniendo a la clase, el Señor Jesús se fue con los 12 en una gira de enseñanza, de discipulación hacia los apóstoles y los llevó por algunas regiones que había algo particular en esas regiones y era que eran regiones donde había casi en su totalidad personas gentiles, esto es, gente que era fuera del pueblo de Dios, no eran judíos. Y entonces había un propósito con esto que era mostrarles, irlos capacitando. Recuérdense que en ese tiempo los maestros, para capacitar a los alumnos, empezaban a caminar en las ciudades y el discípulo se le pegaba al maestro y en el camino el maestro iba enseñando a aquel discípulo todo aquello que iba enseñando. Entonces este peregrinar por estas ciudades fue la enseñanza o parte de la enseñanza a los apóstoles. Y en ese caminar estuvieron por algunas regiones, Tiro y Sidón eran unas de ellas, que si usted recuerda fue donde encontró a aquella mujer que era madre de aquella muchacha endemoniada, que le oró para que sacara al demonio y el Señor Jesús obró. Después llegó otra vez a Decápolis, donde había un hombre que era sordo y mudo, y también lo llevaron ahí para ser sanado. El Señor Jesús lo sana, pone sus manos en sus oídos, mostrándole verdad, misericordia y bondad. Y después de ahí va al sur de Galilea, donde ya se había escuchado en toda la región que él estaba en esos lugares, y se le amontonó las multitudes, llevándole a los enfermos, llevándole a los cojos, a los ciegos, a los mudos para que los sanara, y ahí hace los milagros de sanidad y no los manda a la casa nada más porque estuvieron 3 días con él, no importándole si comían o dormían, ellos estuvieron ahí a la expectativa, a pesar de que eran gentiles, no eran parte del pueblo de Dios. Y el Señor Jesús termina con un milagro muy parecido al que había hecho con los judíos, de una alimentación de 4,000 personas. Lo vimos hace 8 días. ¿Ya se acordó un poquito? La alimentación de los 4,000, que veíamos que más o menos no eran 4,000, eran cerca de 15,000, 20,000 personas, porque estos 4,000 era sin mencionar niños ni mujeres. Bueno, después de estar ahí en esta región, va a la región Dalmanuta, se llama, que era parte de Galilea, y fue ahí donde el Señor Jesús tuvo un encuentro con líderes religiosos de la época, que eran los fariseos, así se le llamaba a este grupo, y es lo que relata la porción del texto que leímos, este encuentro con los fariseos. Ahora, a estas alturas, mis hermanos, del Señor Jesús en su ministerio, los fariseos ya no veían bien a Jesús, incluso querían matarlo, lo buscaban para matarlo. Hacía milagros y ellos buscaban difamarlo, diciendo que los milagros que él hacía, los hacía por Belcebú, príncipe de las tinieblas. O sea, decía, sí hace milagros, pero los hace por Satanás. Ya estos hombres no lo creían. ¿Por qué? Porque al inicio de su ministerio el Señor Jesús llegó, los encaró, los exhortó, les mostró que estaban llevando una religión falsa, hipócrita, superficial, religiosa, únicamente enfocada en las cosas externas, pero el corazón de ellos estaba lleno de maldad. Y esto no les venía bien a ellos, porque el Señor Jesús ya había cobrado demasiada fama y toda esta gente ya los empezaba a ver mal. Cuando los fariseos
eran los encargados precisamente de guardar la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesús se enfrenta con estos fariseos, pero por más señales, por más palabras que se le dio a los fariseos, mis hermanos, estos hombres tenían una ceguera espiritual. No alcanzaban a ver lo que tenían enfrente, que era Cristo, al que venían predicando desde siglos. No lo alcanzaban a ver o no lo querían ver. Entonces había una ceguera en estos hombres que se negaban a reconocer a Cristo. Habían escuchado la palabra, habían visto los milagros de Jesús, pero decían no, este hace milagros por Belcebú. Estaban ciegos estos hombres. Entonces en este pasaje podemos ver la ceguera espiritual de estos hombres, y por lo menos hay 3 características que podemos analizar en los fariseos que nos muestran cómo es que se ve una persona que tiene ceguera espiritual permanente. Hay 2 tipos de ceguera, hablando en lo espiritual. Hay una ceguera parcial, que es cuando ahí andamos como que nos alejamos poquito, nos enfriamos y Dios nos habla y nosotros cerramos nuestros ojos o nuestros oídos para reconciliarnos con Dios. Pero hay una ceguera permanente, que es la ceguera que tienen aquellos que no quieren nada con Dios, que no son salvos, que se les habla de una manera, que Dios se les muestra y ellos permanecen ciegos. Entonces, este pasaje nos muestra qué características tiene una persona que tiene una ceguera permanente. Por eso quizá usted, si piensa en alguna persona a la cual lleva años hablándole y ha visto la mano de Dios, ya ha visto milagros, pero no quiere nada con Cristo, bueno, a lo mejor tiene una ceguera permanente, ¿verdad? Pero vamos a orar por esa persona para que Dios abra sus ojos. Y la primera característica que menciona aquí Marcos es que una persona que tiene una ceguera espiritual va en contra de la luz de Dios. Es decir, en contra de la palabra de Dios. Una persona que tiene ceguera espiritual va en contra de Dios. Nota el versículo 11, dice el texto: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. El paralelo del Mateo, que narra la misma historia, nos abre un poquito más el panorama. En Mateo 16:1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Es la misma historia narrada de 2 discípulos diferentes. Hay 2 cosas interesantes que quiero resaltar aquí en Mateo. La primera es que dice que vinieron. Y esta palabra es que vinieron, quiere decir que lo estaban buscando, lo estaban cazando, andaban viendo dónde estaba. Mis hermanos, una cosa es que alguien no te caiga bien, una cosa es que te caiga gordo, que lo odies, que no quieras nada con esa persona, pero otra cosa es que lo andes buscando y cazando para hacerle un mal. O sea, eso quiere decir que ya hay algo muy fuerte en tu corazón, ya hay algo que no te deja ni dormir. Y estos hombres tenían tiempo buscando a Jesús para dañarlo, para matarlo, de hecho. Y el Señor Jesús no era que estuviera haciendo algo malo, de hecho estaba haciendo cosas buenas, estaba sanando a los enfermos, estaba haciendo milagros, pero estos hombres se habían empeñado en buscar a Jesús. ¿Qué había? ¿Por qué había ese odio en sus corazones que querían buscar a Jesús para matarlo? Como ya mencioné hace un momento, mis hermanos, el Señor Jesús les había mostrado la verdad de su corazón. Estos hombres eran los líderes religiosos, y cuando el Señor Jesús al inicio de su ministerio los encara, les dice que son sepulcros blanqueados. Por fuera muy bien, la religión muy bonito, pero por dentro están muertos. Les dice: ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello completo. O sea, se enfocan en las cosas superficiales, pero su corazón está lleno de maldad delante de Dios. Se han hecho tan religiosos,
tan externos, han creado leyes que ni siquiera tienen que ver con la ley de Dios, sino son leyes de hombre, y luego ponen esas cargas en la gente y ni siquiera ustedes cumplen esas mismas leyes. Y estos hombres pensaban que estaban bien delante de Dios porque cumplían la religión superficial. Y así están las religiones, ¿verdad? Las religiones piensan que están bien con Dios porque cumplen lo superficial, aunque por dentro no hagan nada de lo que la Biblia dice. Y como cristianos podemos caer en eso, no estamos exentos. Podemos llegar a pensar que porque cumplimos con ciertas cosas que Dios manda, ya participé en la Santa Cena, ya me bauticé, voy el domingo al culto, adoro a Dios, sirvo al Señor, predico, es más, predico y Dios me usa. Fíjate el error que podemos llegar a tener. No es que yo le doy la clase a los niños y los niños muy bien, me felicitan. Es que yo toco un instrumento y Dios bendice. Sí, pero si el corazón está mal delante de Dios, pues tenemos una religión superficial como la de los fariseos. El hecho que Dios use nuestra vida, mis hermanos, no quiere decir que Dios le agrade nuestra vida. ¿Sí? Dios, por misericordia de los demás, va a usarte. Eso quiere decir que Dios esté agradado de lo que estés haciendo o que esté contigo. Entonces, así era la religión de estos hombres. El Señor Jesús los encara, los exhibe, y por eso no lo querían matar. Y lo segundo que llama la atención es que dice este texto de Mateo que los fariseos llegaron con los saduceos. ¿Y por qué me llama la atención? Porque los fariseos y los saduceos eran enemigos, no se llevaban entre ellos. Los fariseos eran parte de la misma religión y los saduceos. Los fariseos estaban encargados de la doctrina, de que se guardara la palabra, que se respetara y que se llevara a cabo. Paradójicamente ellos hacían todo lo contrario, pero era su puesto, era su encargo. Y los saduceos estaban encargados de la parte administrativa. Por ejemplo, del cambio de moneda. Cuando las personas iban al templo, ellos les vendían los animales para el sacrificio, ellos administraban las formas en medio del culto. Entonces era como que los fariseos estaban encargados un poco más de la parte espiritual y los saduceos un poco más de la parte material, económica y de forma. Ahora, ¿cuál era el problema? Que los fariseos estaban muy enfocados en sus tradiciones. Tan es así que ponían sus leyes a la par de la palabra de Dios. O sea, decían, la tradición, nuestras leyes es lo mismo, tienen la misma autoridad que la palabra de Dios. Algo muy parecido a lo que hace hoy la religión católica. La religión católica dicen, nosotros creemos en nuestras tradiciones y en lo que dice el Papa y en los que dicen los sacerdotes, al mismo par que la palabra de Dios. Por eso la siguen, porque dicen la tradición así dice y la tradición tiene el mismo peso que la palabra de Dios. Nosotros sabemos que no es verdad, porque lo único que es inspirado es la palabra de Dios. La palabra de hombre pues no es inspirada, no viene de Dios, esa se puede equivocar, es errónea, falla. Por eso es que nosotros no seguimos la palabra de hombre, ni pensamiento de hombre, ni cómo el hombre piensa que debe de ser. De paso, cuidado, mis hermanos, cuando escuchen una predicación donde la persona habla de su experiencia, habla de cómo le fue, habla de lo que está pasando y hace a un lado la palabra de Dios para enfocarse en estas cosas. Claro, se pueden dar como aplicación, se pueden dar como ilustraciones, pero hacer doctrina de lo que yo creo, eso es un error completamente, porque puede ser hasta demoníaco lo que esté diciendo. Entonces, los saduceos y los fariseos no se llevaban por las diferencias doctrinales. Los saduceos no creían en las tradiciones de los judíos, pero además negaban cosas que la Biblia sí decía. Ellos creían en la Torá, en los 5 primeros libros de la Biblia, pero negaban cosas bien fundamentales. Por ejemplo, ellos decían que no había ángeles, ellos decían que la resurrección no existía y ellos decían que el alma no era eterna. Entonces te mueres, pues ya tu alma desapareció. Muy parecida a la doctrina de los testigos de Jehová o a los de los santos del séptimo día. Ellos dicen el alma no es eterna, te mueres y ya. Pues qué padre, entonces yo aquí voy a vivir mi vida como yo quiera, que
al cabo no hay un infierno, no hay un castigo, no hay un pago por el pecado, mueres y ya. Pues es lo más cómodo, pero la Biblia no dice nada acerca de eso. Todo el contrario, habla acerca de una eternidad, de que el alma es eterna, pero el punto es dónde vas a pasar tu eternidad, con Dios o sin Dios. Entonces estos hombres creían así y chocaba con la doctrina de los fariseos. Por esto es que cuando se juntaban, pues en las asambleas chocaban. Mis hermanos, ¿qué fue lo que los unió, fariseos y saduceos, en este punto de la historia? ¿Me van siguiendo? Y ahora estaban unidos. ¿Qué los unió? El odio por Cristo. Se habían unido, aplicaron la de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y vamos a juntarnos para acabar con Jesús. Vean la ceguera espiritual que ellos tenían. Entonces la ceguera espiritual no solamente es que no te permite ver la luz, sino que va en contra de la verdad espiritual, ataca la verdad espiritual. En este caso estaban atacando a Cristo. Una persona cuando no quiere ver la luz, que ya le hablas una vez, dos veces, no entiende, no quiere acercarse, no quiere reconocer la cruz, en muy poco tiempo va a comenzar a hacer prácticas, no solamente que niegan la verdad, sino que van en contra de la verdad. Tú vas a ver esa persona que ya conoce, y hasta por eso luego decimos, pero si él conoce o él conocía, y ahora resulta que anda con los chamanes, con otras religiones, haciendo en el mundo, y tú dices, pero ¿cómo si él conocía? Porque su ceguera lo ha llevado ahora a ir en contra de la doctrina bíblica. Lo que un día fue luz para esa persona, ahora lo ataca. Y era lo que le estaba pasando a estos hombres. Estaban yendo en contra de la verdad de Cristo. Y comenzaban a discutir con Jesús pidiéndole señal del cielo. Había una creencia popular que decía entre los judíos que los demonios tenían poder para hacer señales terrenales. Eso era muy común. Entonces, cuando alguien hacía un milagro, una señal, si no les parecía, ellos decían, fue Belcebú, es por Satanás, como le dijeron a Jesús. Y en parte tenían razón, no en que Jesús hacía señales por Satanás, en que Satanás, por medio de Satanás, había señales en el plano terrenal. Ellos citaban mucho la historia de Moisés y Faraón. Ustedes recuerdan un poco la historia cuando Moisés, Dios le manda a que vaya con Faraón y que le diga que deje ir a su pueblo. Moisés le dice, ¿y con qué autoridad voy a ir? Y Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Le dice, yo tengo una vara. Le dice, tírala al suelo. La tira al suelo y se convierte ¿en qué? Una serpiente, en una culebra. Y luego le dice, golpea al mar y el mar se convertirá en sangre. Y va Moisés con Aarón, como les dijo Dios, delante de Faraón y de sus siervos. Tira la vara, se convierte en culebra, golpea el mar, se convierte en sangre. Y así como Dios le había dicho, así pasó. Y Faraón, aunque se asombra, manda a llamar a sus hechiceros y a sus magos. ¿Y qué creen? Hicieron lo mismo. Acompáñame a Éxodo capítulo 7, versículo 22. Éxodo capítulo 7, versículo 22. De varios milagros lo pudieron reproducir, pudieron imitar el poder de Dios. Dice el texto, el contexto de este versículo es que Faraón los había llamado por lo que había hecho Moisés y Aarón. Y dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Faraón, ¿qué dijo? Mis magos también pueden. Tú no vienes de Dios porque mis hechiceros pudieron hacer exactamente lo que tú pudiste. Y endureció su corazón, dijo, tú no vienes de Dios. Mis hermanos, acuérdense que Satanás tiene poder. Es un poder limitado, porque a veces nosotros le damos más poder a Satanás del que Dios le permite, ¿verdad?
que todo es por Satanás. No, a veces también es nuestro pecado, nuestra concupiscencia. Normalmente lo es, pero culpamos a Satanás, ¿verdad? Como si él fuera omnipotente o omnipresente o omnisciente. Mis hermanos, Satanás ni los demonios tienen nada de esto. Ni se pueden, no pueden leer tu mente, tus pensamientos, tampoco te pueden obligar a que peques, tampoco son todos poderosos, tampoco están en todos lados como la deidad de Dios. Entonces no le demos más poder de lo que él tiene, permitido por Dios. Sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta que tiene un poder mucho más que el que nosotros pudiéramos tener, ¿verdad? Nosotros no tenemos ningún poder espiritual, salvo que Cristo nos llena, nos cubre, y eso es lo único a lo que nosotros apelamos, y con eso nos sobra y nos basta. El tema es, mis hermanos, que sí, Satanás puede hacer esto, ¿verdad? Y Dios lo permite. ¿Por qué Dios permitirá que Satanás haga este tipo de señales como pasó con los hechiceros de Faraón? Bueno, dice Primera de Tesalonicenses que es porque estas personas se ciegan en lo espiritual, no quieren nada con Dios, van con los ídolos, van con los hechiceros, con los que leen las manos, y ahí ponen su fe. Y dice Dios, pues para que se sigan condenando, para que sigan creyendo en su incredulidad, permite que esas cosas hagan milagros, hagan señales. Por eso luego la gente va y les pide y dicen, ¿sí se cumplió? Pues sí, nada más que fue Satanás y te lo va a cobrar. Ese es el único detalle. No, es que fui a que me leyeran, tenía un compañero en la preparatoria, iba a que le leyeran la parafina. ¿Ustedes a dónde iban? ¿A que les leyeran qué? La mano, las cartas. Y le preguntaba, ¿verdad? Que de la muchacha que le gustaba, a ver si ella también quería andar con él. Y ahí le decían, ¿verdad? Y decía, sí es cierto, porque me dijo. Bueno, mis hermanos, estas cosas Dios las permite, son verdad muchas veces. A veces son charlatanería para robar el dinero a la gente incrédula, pero a veces hay poder ahí permitido que es de parte de Satanás para que la gente siga en su incredulidad por cuanto no han conocido al Dios verdadero. Entonces, estos líderes se agarraban de ahí para decir, Jesús lo que hace, lo hace por Belcebú. Y lo que ellos alegaban era que hasta ahora el Señor Jesús únicamente había hecho milagros terrenales. Le dijeron, mira, tú nada más has hecho sanidades aquí con personas, has echado fuera demonios, sí has resucitado muertos, pero todo eso es terrenal. A ver, haz una señal del cielo, a ver si es cierto que vienes de Dios. ¿Por qué le estaban pidiendo una señal del cielo? Porque si Cristo no puede hacer una señal del cielo, esto quería decir que ellos tenían razón y que Cristo no venía de parte de Dios. Ahora, ¿a qué se referían ellos con una señal del cielo? Bueno, pues literalmente algo que se pudiera ver desde el cielo. Ellos le decían, a ver, haz llover fuego como Elías, que caiga del cielo, a ver si es cierto que tú eres el Mesías. O para el sol como hizo Josué. Eso es una señal del cielo, no has hecho tu señal del cielo, entonces no eres el Mesías. Vean con qué incredulidad mis hermanos querían deshacer ya todos los milagros que Jesús había hecho. Ahora, Jesús sí había hecho señales desde el cielo. Cuando el Señor Jesús se bautizó, dice la Biblia que los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma, ¿verdad? Entonces sí había milagros que eran muy visibles. También cuando iba en esa barca con los discípulos, que vino la tormenta, ¿qué dijo el Señor Jesús? Viento y mar, aquíétense. Y hubo grande bonanza. Y hasta los discípulos decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar obedecen? Entonces los milagros sí había. El tema es que ni aún ellos con estos milagros podían creer. Hay quien dice, mis hermanos, así como los fariseos, ¿verdad? Si Dios abre los cielos, yo voy a creer. Si Dios hace tal milagro espectacular, yo voy a creer. Una vez una persona me dijo, si Jesús viene y toca mi puerta, yo voy a creer y me voy a convertir. Yo antes pensaba, si yo hubiera estado ahí con los de judíos y ver que se abrió el mar,
¿Yo no hubiera sido incrédulo? ¿Usted, después de ver resucitar al muerto? Mis hermanos, sí, hubiéramos sido incrédulos de todas maneras. Estas personas vieron estos milagros tan grandes y de todas maneras no creían, dudaban, no fueron fieles a Dios. Entonces, el punto era, mis hermanos, que aunque Dios haga hoy un milagro como los que hizo en la antigüedad, la gente va a seguir incrédula. ¿Por qué Jesús no les hizo el milagro que le estaban pidiendo a esos hombres y ya los hubiera callado? ¿No era más fácil que Jesús les dijera, ¿quieren ver que yo soy Dios? Y ¡pum!, que lloviera fuego del cielo y ya, todos creyendo. ¿No era más fácil eso? ¿No es más fácil que hoy Dios haga un milagro así extraordinario y que todo el mundo vea para que crea? Así pensamos, ¿verdad? Si Dios se manifiesta hoy y lo pudiéramos ver, todos creeríamos. Mis hermanos, el punto es que aunque Jesús lo hubiera hecho, la gente no hubiera creído. O más bien, cuando lo hizo, de todas maneras la gente no creyó. Acompáñame a Juan capítulo 12, versículo 37 y 38. Juan capítulo 12, versículo 37 y 38. Dice el texto: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué? No creían en él. Y eso estaba profetizado, dice el versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Mis hermanos, aunque Jesús hubiera hecho ese tipo de milagros, la gente hubiera seguido sin creer en Jesús. El problema no era que, o no es hoy en día, ni lo era en ese tiempo, que Jesús hiciera milagros súper asombrosos para que la gente creyera, porque los hizo y aún así no creyeron. El problema, mis hermanos, es la dureza del corazón. Esa es la verdadera incredulidad. O sea, no es que la gente negara los milagros, no es que la gente diga, es que no existe Dios. El problema, mis hermanos, es que no queremos someternos a ese señorío de Dios. No queremos sujetarnos al señorío de Cristo. Creer en Jesús, cuando dice la palabra de Dios, si tú crees en el Señor, serás salvo. No se trata de una creencia intelectual, porque los demonios también creen y tiemblan y no son salvos. El creer en Jesús es sujetarte a su señorío, es obedecer lo que Él dice. Eso es creerle. Señor, yo no puedo con esto, yo no sé por qué me pides esto, para mí esto es muy difícil, pero con tu ayuda yo voy a obedecerte, Señor, porque tú eres el Señor y tú mandas y yo soy el siervo y el siervo obedece. Tú eres el amo y yo soy el mozo, Señor, así va a ser. Eso es creer. Entonces, si yo nada más creo en lo intelectual, sé que existe un Dios, pues no he creído para salvación. ¿Ven la diferencia? Muchos hoy creen intelectual, no niegan a Dios porque han visto milagros, señales y prodigios, pero no se sujetan a Dios, no quieren obedecer a Dios, no quieren que Cristo sea su Señor. Entonces, ese era el problema realmente de estos hombres. No que no había milagros sorprendentes, el problema es que no querían someterse a Cristo. La dureza de su corazón, decían, ¿y por qué? Es más, mis hermanos, si hoy Dios hiciera los milagros y todo el mundo los viera, seguramente la gente diría, bueno, sí, pero ¿y por qué me voy a someter a Dios? Así como está hoy la cultura y la ideología. ¿Y por qué voy a obedecerlo? Yo soy libre. Ese es el pecado original, el orgullo, la soberbia, el pecado por el cual cayó Satanás. Nosotros queremos ser como Dios, no someternos a Dios. Y aunque hubiera milagros, mis hermanos, ¿cuántos milagros la gente no ha visto? De sanidad, cosas inexplicables. ¿Y creen? No creen. Lo he platicado aquí, hace un tiempo un hombre en una de las misiones lo desahuciaron del hospital porque se le empezó a gangrenar el pie y la gangrena le empezó a subir y le querían amputar el pie, la pierna, y él dijo, no, a mí no me van a amputar, yo me voy a morir, pero me voy a morir completo. Y entonces le explicaban los doctores que
si esa gangrena subía hasta esta parte, pues ya no había manera de cortarlo, porque ya iba a empezar a tocar órganos vitales y ya no habría vuelta atrás. Y el Señor no quiso, se dio como dijeron los médicos, la gangrena llegó hasta esta parte, tocó órganos vitales y le dijeron los doctores: ya no tenemos nada que hacer con usted, váyase a su casa a morirse. Ya ve que son bien sutiles los doctores, ¿verdad?, para dar esos anuncios. Vaya a su casa a morirse. Le dieron su oxígeno y ahí se fue a su casa, ya muy débil, de meses y meses de haber estado en el hospital, mal comido, con mucho medicamento. Mis hermanos, una persona que se congregaba con nosotros nos avisó, era su familiar, fuimos, oramos, tuvimos un culto ahí. Dios lo sanó. Le habían dado 3 días para que se muriera. El Señor se empezó a sanar, empezó a caminar, se empezó a recuperar. Primero traía en silla de ruedas, luego la andadera, luego el bastón, y ahorita ahí anda el Señor. Pregunte, todo el pueblo se dio cuenta, no fue un milagro aislado. Pregúnteme si un día fue a aceptar a Cristo. Ni se paró, ni la familia, ni el pueblo, nadie. ¿Por qué? Porque el problema es la dureza del corazón. No quiero sujetarme a Dios. Y eso mismo hubiera pasado con estos hombres si Jesús les hubiera cumplido esa parte. Entonces, la ceguera de la incredulidad, mis hermanos, ataca a Jesús, ataca la verdad. Y otra segunda característica que menciona el texto es que una persona que está con ceguera espiritual no ve las señales de Dios. Aunque estén bien claras, no las ve. Por eso le puse a este estudio: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque le muestran todo y dicen: no es cierto, no creo. Versículo 11 y 12 dice el texto: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, esta palabra que dice que gimió, por el contenido del verbo, por la forma del verbo, es una especie de suspiro, con tristeza, con frustración, con enojo, algo así como: muéstranos señal. Y el Señor le hace: ¿qué estaba diciendo Jesús? No han entendido nada. No entienden, ¿no? Me duele su forma de ver la vida, su incredulidad. Tan le dolía que más adelante el Señor Jesús lloró cuando se acercó a la ciudad y les dice: si ustedes hubieran aceptado, ¿verdad?, tendrían paz. Pero ahora se han encubierto sus ojos porque no han creído. Y lloró por la ciudad porque a él le duele la incredulidad. Mis hermanos, a veces podemos decir: ¿y por qué Dios no hace algo? Pues si es al que más le duele la incredulidad del hombre. Es el que más tristeza le da, es el que más paciencia tiene esperando que todos los hombres se arrepientan. Pero la dureza del corazón del ser humano, pues no quiere, ¿verdad? Dios pone todo sobre la mesa y el hombre se niega. Dice: ¿y por qué? El orgullo nuevamente, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús les hace esta pregunta en el versículo 12. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? La pregunta es: ¿para qué quieren esa señal si de todas maneras no van a creer? ¿Para qué me están pidiendo algo que de todas maneras no van a aceptar? La señal, mis hermanos, por la cual Jesús había venido, ya se las había dado. ¿Cuál era la señal? La verdad de la palabra de Dios. El Señor Jesús vino y los exhortó de diferentes maneras. Les llamó la atención porque seguían enseñanzas de líderes religiosos que iban en contra de la palabra. Les llamó la atención porque estaban apostatando, estaban negando su fe como lo habían hecho sus antepasados. Y los regañó porque estaban siguiendo o persiguiendo a los profetas de Dios. Cuando Dios les da esa verdad, confrontan sus vidas. Ellos debieron de haber reconocido su falta, su religiosidad. Pero en vez de esto, ¿qué dijeron? Danos más señales. Mira cómo es. Dios te está hablando, Dios estaba diciendo: estás mal. Quiero ver más señales.
¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Era como que si me das más señales, sí creo. El tema, mi hermano, es que si no creemos la verdad de Dios, no hay manera que las señales nos hagan creer. La señal no era el milagro, mis hermanos, la señal era la verdad de la palabra. Los milagros eran para autentificar que esa palabra venía de parte de Dios. Pero el verdadero milagro era la palabra que se estaba predicando en ese momento cuando Dios los estaba confrontando. Y nosotros queremos a veces ver señales físicas. Queremos el milagro. Óreme para que vea el milagro. Sáneme para que vea. Hágame esto para que entonces sí pueda adorar a Dios. No, la señal más fuerte que Dios nos da, mis hermanos, y la más importante, no es el milagro, no es la señal. Hoy tú quieres llenar un templo, mira, pon ahí en los aires que caiga aceite y que caigan diamantes. Y empezamos a orar y ponemos música así de fondo, de esa que llega al corazón. Y la gente, ¡ay, milagro! Y se va a llenar aquí. Pero esa no es la señal, mis hermanos, eso no es el milagro. Y aparte eso es pues falso, ¿verdad? Porque Dios no vino a traer diamantes, no murió en la cruz para que tengas muelas de oro. Él vino para darte salvación. Nos vaya bien o nos vaya mal en esta vida. Lo importante es tener a Cristo y ser salvos y caminar con Él y tener su gozo en esta vida y en la eternidad, disfrutar de su bendición. El tema es, mis hermanos, que lo importante, la señal fuerte es cuando Dios habla a tu corazón. Es cuando por medio de una predicación el Señor te dice, aguas, estás mal en esto. Es cuando lees la palabra y el Señor te habla y te dice, cambia esta área de tu vida. Es cuando te disciplina Dios, te jala las orejas porque ya la teoría no la entendiste y te da un jalón de orejas. ¿Qué te está diciendo? Te está hablando el Señor. Te está diciendo, quita aquello que necesitas quitar. Porque ya te lo dije de una manera, de otra manera. Pues ahora va el jalón de orejas, tienes que quitarlo. Crece en el área donde necesitas crecer, donde necesitas cambiar. Eso es la señal de Dios hablando en nuestra vida. Sin embargo, esa señal la ignoramos, ¿verdad? ¿Por qué ignoramos cuando Dios nos habla? Pero queremos ver el milagro. Queremos ver a Josué detener el sol. Queremos ver a Moisés abrir el mar rojo. Ahí sí voy a creer. No, Dios te dio la señal en tu corazón. Te está hablando y cuando te habla es cuando tienes que decir, es Señor hablándome. Esta es la señal. Esta es la verdad de Dios. Cuando Dios te ayuda a superar la tentación, esa es la señal de Dios. Cuando Dios te da ese gozo en medio de la prueba, esa es la señal de Dios. Esas son las señales de Dios y son las que deberíamos dar testimonio y glorificar el nombre de Dios porque, como dice Pablo, hasta aquí Dios me ha sostenido. Eso es la señal de Dios hablándonos. Y estos hombres querían la señal física. Estaban ciegos. Por eso el Señor Jesús les da un veredicto contundente en el versículo 12. Dice, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. El paralelo de Mateo amplía más este relato, esta porción del texto. Acompáñame a Mateo 16:1. Dice el texto, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió, les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Por qué les dice hipócritas? En ese tiempo pues no estaba el clima, ¿verdad? Ni le podíamos decir a Alexa, Alexa, ¿va a llover? Pues no, había Alexa, ¿verdad? Entonces estos hombres eran mejores para el clima que para la palabra. Veían el cielo. Y esto de arreboles es como el cielo rojo, como cuando los rayitos de sol no dejan que se oscurezcan. Y decían en la noche, va a haber buen tiempo. Y había buen tiempo. Y luego en la mañana veían así medio nublado, medio rojizo, decían, va a llover. Y le atinaban.
Y el Señor Jesús les dice, no es posible que ven las señales del clima y ahí sí ponen mucha atención y le atinan. Y las señales del Hijo del Hombre que se han venido predicando y enseñando en sus sinagogas por siglos y siglos, cuando se presenta delante de ustedes, no es posible que no puedan ver la señal y estén más enfocados en su incredulidad. Pues de una vez les digo, señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Y esa era la única señal que Jesús les iba a dar. ¿Cuál era la señal de Jonás? Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Señor Jesús pasaría para la muerte a la resurrección. Ya no les voy a dar señal, dijo el Señor Jesús. La única señal que van a ver va a ser cuando yo muera y resucite. Mis hermanos, increíble. Estos hombres vieron la señal de Jonás, fueron testigos y aún así la negaron. Le pagaron a los soldados para que taparan ahí la resurrección y para que echaran mentiras que se habían robado el cuerpo, porque querían de alguna manera decir que Jesús no había resucitado. Esto fue imposible, había demasiados testigos. Pero aún la señal final que Jesús tenía para ellos, la negaron. Mis hermanos, ve la dureza. Por eso es la ceguera permanente. Y finalmente, la última y más breve característica, son 3 que muestra este pasaje. La primera es que alguien ciego espiritualmente va en contra de la luz, en contra de la doctrina de Dios. La segunda es que por más señales que se le pongan, no va a doblegar su corazón. Y finalmente, mis hermanos, la característica de una ceguera espiritual permanente es que el persistente rechazo de la luz produce inevitablemente oscuridad eterna. Dice el versículo 13, dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Al principio de este texto, del versículo 13, nos da una referencia de las consecuencias de la incredulidad, de la ceguera espiritual. ¿Cuál es la consecuencia principal de la incredulidad y de la ceguera espiritual? Dice ahí, y Jesús los dejó. Cuando Dios te habla, mi hermano, 1 vez, 2 veces, 3 veces, y tú sigues con la incredulidad y ves las señales y los milagros y ya Dios te habló de una manera y tú sigues con el duro corazón, no quiero, no quiero. Jesús simplemente te deja. Y es interesante, es importante entender esto, porque nosotros podemos pensar que Dios nos va a dar 1000 oportunidades y que en la 1000 yo voy a aceptar. ¿Y quién te dijo que Dios va a dar 1000 oportunidades? La línea de la paciencia de Dios sobre la incredulidad tiene un tope. Y cuando llega ese tope, Dios nada más te entrega, te deja. Y es lo peor que puede pasar, porque nosotros solos, sin Dios, somos malos. Tendemos a lo malo y vamos a ir de mal en peor. Entonces nuestra vida, que iba mal de por sí, pues ahora va a empeorar. Y si es de un incrédulo, peor. Versículo Romanos 8:1-28, algo muy parecido a lo que narra Marcos, había pasado. Y la doctrina dice que, y como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, ignoraron las señales de Dios, ignoraron que había un Dios, no se sujetaron a Él, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convenían. El rechazo de Dios, el rechazo a Dios de parte de los incrédulos tiene un límite. Dios es paciente, Dios muestra señales, ahí está hablándoles de una manera, de otra, pero ya cuando llega el límite de la paciencia, Dios nada más los deja. Y la consecuencia de que Dios nos deje es una mente reprobada que va directamente a hacer cosas que no conviene. De hecho dice ahí en Romanos que luego de ahí venía la homosexualidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres, no respetaban ni su cuerpo. ¿Por qué? Porque ya no estaba Dios, Dios los había abandonado. Dice el texto que Dios los deja. Mis hermanos, Dios los deja a su ceguera. Dios los deja a su dureza de corazón. Ojo, no es que Dios ponga dureza en el corazón, porque a veces leemos en Éxodo a Faraón y decimos es que Dios endureció su corazón. No, no se refiere a eso el texto. El corazón de Faraón ya estaba duro y no quiso doblegarse ante las señales y Dios lo dejó.
lo abandonó. Es lo mismo que pasa aquí en Romanos y lo mismo que pasa con los fariseos en Marcos. Ya estaban duros de corazón, incrédulos, no querían a pesar de ver todo, y llegó Dios y dijo, ya, hasta aquí es el límite, y los abandonó. Y eso quiere decir que su mente va a ir de mal en peor, van a permanecer en tinieblas, en esa ceguera espiritual que no les deja ver la luz. Ahora, mis hermanos, esto es muy duro, porque el estar ciegos espiritualmente aquí quiere decir que es una ceguera eterna. En Mateo 8:12 se describe el infierno como tinieblas. Mateo 8:12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es el lloro y el crujir de dientes? Pues el infierno. Pero lo describe como tinieblas de afuera. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es una ceguera eterna. Entonces la gente incrédula que no quiere doblegar su corazón, sí quieren ir al cielo, sí creen en Dios, pero no se quieren someter al señorío de Cristo, quieren permanecer en su ceguera, y dice Dios, bueno, esa ceguera va a ser eterna para ti, por cuanto no quisiste, y esa ceguera es eterna. Entonces aquí es muy fácil decirle no a Dios, fácil entre comillas, porque nosotros sabemos que la vida sin Dios no vale absolutamente nada. Es como el libro de Eclesiastés la describe, ¿verdad? El libro de Eclesiastés describe una vida de una persona que no tiene a Dios. Todo es vanidad de vanidades. Ni el oro, ni la intelectualidad, ni los placeres. Es una vida sin Dios. Todo ese libro describe una persona que no tiene a Dios, que no quiere nada con Dios. Y mis hermanos, esa persona que está en incredulidad va a una ceguera por toda la eternidad. El hecho de que el Señor Jesús se fuera y dejara a los fariseos no significaba nada más una ceguera o una separación temporal. Mis hermanos, el Señor Jesús ya no regresaría a Galilea. Los abandonó. En Galilea era donde estaban la mayoría de los líderes religiosos. El Señor Jesús ya no regresó. Regresó después, pero a escondidas, ya no a predicarles. De aquí en adelante, todos los milagros y todas las enseñanzas, las parábolas que va a dar el Señor Jesús, ninguna va dirigida a los líderes religiosos. Todas van dirigidas ya a los discípulos, ya los estaba preparando porque la cruz ya venía, y a las multitudes para ver quién se convertía. Pero ya no les hablaría a los líderes religiosos. Mis hermanos, qué triste. Qué triste que ya se fue Jesús y dijo hasta aquí. No se arrepintieron, no quisieron enfocarse. De ahora en adelante el Señor se enfocaría únicamente a Jerusalén, a Judea y a la cruz. Entonces, ¿qué nos enseña esto, mis hermanos? Pues que la ceguera espiritual permanente, pues algunas características van en contra de Dios. Aunque haya muchas señales, no las van a querer ver. Y finalmente entender que esa ceguera temporal en esta vida te lleva a una ceguera espiritual eterna, o sea, el infierno. No es nada fácil. Y que Dios, cuando te habla, su paciencia tiene límite para el arrepentimiento. Una vez que Jesús te deja, pues ya haya la suerte. Mis hermanos, una persona con ceguera permanente es un incrédulo. Alguien que no ha querido reconocer a Jesús. Sí cree, sí ha escuchado, ha visto, pero no me quiero someter a su señorío. Tiene estas características. Pero a veces como cristianos también hacemos, ¿verdad? Como que no vemos, nos cerramos un poquito. Ay, como que Dios me está hablando. Y tenemos cegueras temporales. Dios no te va a abandonar porque has sido sellado por el Espíritu Santo. Pero mis hermanos, hay consecuencia de esa ceguera. Y quién sabe, a lo mejor ni siquiera es temporal, a lo mejor no eres hijo de Dios cuando estamos así y nosotros pensamos, pero realmente no queremos tampoco sujetarnos al señorío de Cristo. Hay que examinar nuestro corazón para ver si realmente estamos en la luz o estamos caminando a ciegas, en tinieblas, ¿verdad? Sabiendo a dónde conducen esas tinieblas eternas. Qué triste, mis hermanos, que Dios nos abandone porque no queremos reconocerle, no queremos sujetarnos. Que Dios nos ayude
a caminar en la luz y cuando veamos la luz, correr a la luz, que es la verdad de Cristo y su palabra. Amén. ¿Está asustado? Como que dice, ah, caray, está muy oscuro donde estoy yo. Bueno, que Dios nos ayude y bendiga su palabra. Vamos a recoger la ofrenda. Pasen por favor, ujieres.